La literatura no puede ser asunto de la vida de la mujer, le dijeron a la autora que creó algunos de los personajes más complejos y profundos de la literatura inglesa. Afortunadamente ella no lo creyó, pero lo que sí hizo fue publicar usando un seudónimo masculino para que su libro pudiese ser tomado en serio. ¿Por qué? Porque la literatura era cosa de hombres, y punto. La literatura, la medicina, la política, el comercio, la ciencia, los estudios e incluso los viajes. Ninguna de estas cosas podía ser hecha por una mujer. Y antes de que cualquiera diga que esto es un video sobre feminismo, tengo que decir que no. Es un video sobre la historia de la literatura. Una parte de la historia de la literatura que en el pasado buscó silenciarse, pero no se logró. No se logró y por eso yo hoy estoy grabando este video sobre 5 autoras que se inmortalizaron y que en su momento se dijo es imposible que esto lo haya escrito una mujer. Puesto número 5, Louisa May Alcott. Durante años esta autora publicó relatos melodramáticos y oscuros bajo un seudónimo masculino para ganarse la vida. ¿Pero por qué con un nombre masculino? Simple, no tenía dinero y necesitaba que la leyeran. Si publicaba sus obras con su nombre, no iba a ser tomada en serio. Ahora, con Mujercitas, su novela más conocida y que forma parte de los clásicos de la literatura, la historia es diferente. Su editor pidió que escribiera una historia para mujeres jóvenes y como su público sí iba a leer algo escrito por una mujer, allí decidió colocar su nombre. El éxito de la novela fue tan grande que terminó escribiendo una saga. Sin embargo, es la única autora de la lista que disfrutó del reconocimiento de su obra desde el primer momento. El resto no corrió con la misma suerte. En el puesto 4 de autoras que escribieron como hombres está Amandine Dupin, una de las autoras más polémicas. Firmó sus libros como George Sand y se atrevió a hablar de política abiertamente, defendiendo los derechos de los pobres, la clase obrera y las mujeres. Su linaje era aristócrata por parte de padre y plebeyo por parte de madre. Su obra, entre las que destacan Leila, El compañero de Francia y muchas más, abrió paso a muchas otras autoras francesas. Y como dato curioso, a Amandine le gustaba llevar atuendos masculinos. Se paseaba por las calles de París, no con corset, no con falda, sino de pantalón y traje, con pipa en mano, caminando por todos aquellos lugares donde las mujeres tenían prohibido poner un pie. Su modo de vida fue poco convencional y no dejó de escribir hasta su muerte. En el tercer puesto de escritoras que fingieron ser hombres está Emily Bronte, autora de Cumbres Borrascosas. Emily, al igual que sus hermanas, usó un seudónimo masculino, pero conservó las iniciales de su nombre. Su novela fue publicada bajo la autoría de Ellis Bell, y aunque al inicio los críticos catalogaron Cumbres Borrascosas como salvaje y burda, cito textualmente, fue reconocida con el tiempo como la expresión más genuina, profunda y contenida del alma romántica inglesa y una de las obras más importantes de la época victoriana. Emily no llegó a saber esto nunca. Ella publica su libro como Ellis Bell en 1847. Luego, 3 años después, a la edad de 30 años, muere de tuberculosis. Y 2 años después de su muerte es cuando su hermana Charlotte, la única de las 3 Brontë que quedaba con vida, hace público que quien escribió Cumbres Borrascosas fue Emily. Pero a esta historia le falta una parte. En el puesto número 2 de mujeres que tuvieron que publicar sus obras bajo seudónimos masculinos se encuentra Charlotte Brontë, quien publicó algunos de sus libros como Currer Bell. ¿Cómo se descubre que los populares Bell no son hombres sino mujeres? Por un error que Charlotte tuvo que aclarar públicamente. Como las 3 hermanas usaron el apellido Bell en cada una de sus obras, se llegó a pensar que se trataba de un mismo hombre, pero no. Eran 3 mujeres brillantes ocultas tras una identidad masculina. Recordemos que eran mujeres escribiendo entre los 1840 y 1850, sin suficiente dinero y sin un reconocimiento notable en la sociedad. No podían publicar usando sus nombres porque nadie iba a leerlas. De hecho, es Charlotte a quien el poeta Robert Southey le dice: la literatura no puede ser un asunto de la vida de la mujer ni debería serlo. Y estamos hablando de Charlotte, la autora de Jane Eyre, uno de los clásicos de todos los tiempos. Este libro, además de ser estremecedor y profundo, es autobiográfico, porque Charlotte y sus hermanas mucho tienen que ver con la figura de Jane Eyre. La madre de ellas falleció y estuvieron poco tiempo con su padre, quedaron al cuidado de una tía, no tenían suficiente dinero. Durante un tiempo vivieron en un internado. Charlotte y Emily llegan después de que estuviesen allí sus 2 hermanas mayores. Posteriormente contraen tuberculosis, se regresan a su ciudad y las 2 hermanas mayores mueren. Así que el internado cruel que se relata en la obra es real. También trabajaron como institutrices durante un tiempo. Y me encantaría decir que en el futuro disfrutaron de la fama que sus obras le otorgaron, pero eso no fue lo que pasó. La historia de las hermanas Brontë es bastante triste. Finalmente, el puesto número 1 de mujeres que tuvieron que escribir como hombres es para una escritora que en una noche de lluvia escribió una historia espeluznante y dio vida a uno de los personajes del terror gótico clásico más famoso de todos los tiempos. Estoy hablando de Mary Shelley, autora de Frankenstein o El moderno Prometeo.
Ella publica su libro de manera anónima, pero el prólogo es escrito por su marido, Percy Shelley, quien se lleva todo el reconocimiento de la obra. Resulta que la sociedad concluyó que una historia tan bien hilada con una criatura tan espeluznante no podía ser concebida en la mente de una mujer. Así que bajo un montón de prejuicios y polémica, se le atribuyó la autoría a Percy. Pero lo cierto es que Mary construye esta historia tras un dolor incesante de abortos repetitivos y una niñez en soledad, puesto que cuando ella nació murió su madre. Así que al igual que Frankenstein, ella toma pedazos de su dolor para escribir la novela, el único escenario posible donde podía, de la muerte, crear algo que tuviera vida. Les voy a dejar en la cajita de descripción el artículo donde tomé estos datos para que puedan conocer más detalles de la vida privada de la autora y se animen a leer el libro si todavía no lo han hecho. Pero ¿por qué todavía pensamos y leemos a mujeres que escribieron hace más de 200 años? Porque lo que crearon rompe todo esquema. Con retazos de dolor, Mary Shelley da vida a su obra más notable, que es Frankenstein. Mujercitas nos habla de política, del rol de la mujer y las condiciones sociales. Jane Eyre, Cumbres Borrascosas y Agnes Grey muestran cómo las hermanas Brontë se hicieron inmortales, mientras que Amandine Dupin, a fuerza de determinación y de una mente inquieta, se codió de los más intelectuales de la época, vestida de pantalón y traje. Estas autoras se ganaron su lugar en la historia de la literatura y hoy son fuente de inspiración para miles de autoras. Después de todo, su historia es también nuestra historia. Esto es Cada Entre Líneas y gente, amé hacer este video. Cuéntame si quieren una segunda parte. Este paréntesis es para mencionar que no sabía que en el librero del apartamento donde vivo estaba Hombrecitos, que creo que es el tercer libro de esa saga de mujercitas que escribió Louise May Alcott. Y está muy chévere porque parece... Mira, viene así, viene ilustrado. Entonces parece una especie de cómic. A esta autora yo lo voy a leer este año. Voy a leer Mujercitas este año y voy a tener que agregar el que le sigue y luego este.